Buenos días. Reciban un cordial saludo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología en esta actividad sabatina que, como ya es costumbre, estamos realizando a través de este canal Zoom. Estamos también, estas grabaciones van a estar disponibles a través de YouTube en el canal SBCOT. Agradecemos la presencia en el día de hoy de nuestro amigo de Colombia, el profesor Carlos Sarasa. Asimismo, del oriente del país, la doctora Andreina Salmerón, y del occidente tenemos al doctor Gerardo Rosas, un equipo que va a trabajar el día de hoy, va a disertar sobre la patología proximal de fémur, el deslizamiento proximal epifisiario, y estamos muy contentos de contar con la presencia de todos ustedes. Quiero agradecer asimismo a nuestras empresas patrocinantes y, como ya les dije, a los colegas que el día de hoy van a participar. Dejo con ustedes al la doctora Andreina para que nos salude, luego el doctor Rosas para que haga la presentación y por último, y el más importante, el doctor Carlos Sarasa, a quien agradecemos su tiempo. Muchas gracias y bienvenidos, estimados amigos. Están todos bienvenidos a esta conferencia acerca del deslizamiento capital femoral, donde el doctor Sarasa pues, nos va a orientar y a brindar de sus conocimientos. Muchísimas gracias al doctor Reni, al doctor Martín y a la sociedad en general por esta invitación. Doctor Gerardo. Buenos días a todos, amigos, colegas. Un placer para mí estar en esta reunión de la sociedad, ya hoy como moderador. Un placer tener que presentar al doctor Sarasa, doctor Carlos Sarasa. Para mí, uno de los grandes ponentes en ortopedia infantil que tenemos en Latinoamérica. Voy a hacer una breve reseña del doctor Sarasa. El doctor Sarasa es médico egresado de la Universidad Pontificia de Medellín. Hizo allí su especialidad de ortopedia y traumatología. Luego se formó en ortopedia infantil en el Hospital Dupont. Y posteriormente hace formación en cirugía de preservación de cadera en la Universidad de Berna, en Suiza. Hoy día el doctor es director y coordinador de la especialización en ortopedia pediátrica de la Universidad Pontificia de Medellín, profesor titular de ortopedia infantil, ortopedista infantil y encargado de todo lo que es el área de la cadera en el posgrado de ortopedia y traumatología. Pertenece al equipo de Cora Group allá en la ciudad de Medellín. Y bueno, el doctor hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, como es el deslizamiento epifisiario femoral. Sin más nada que decir, le doy la bienvenida al doctor y bueno, que nos nutra con tanto conocimiento que él tiene. Muchas gracias. Pues en primera instancia quiero dar las gracias al doctor Reni que me contactó para que compartiéramos con todos ustedes, los compañeros y hermanos venezolanos, de lo que nosotros hacemos y lo que nosotros practicamos en el día a día con esta enfermedad. Y realmente es un gran placer de nuevo estar con todos ustedes y con todos los miembros de la Sociedad Venezolana de Ortopedia y Traumatología. Un agradecimiento también especial a Gerardo y Andreina, que van a ser los coordinadores de esta reunión. Y pues sin más preámbulos, vamos a comenzar. Yo hacía mucho tiempo que no tenía tanto tiempo para hablar de una conferencia. Cuando Reni me dijo, no, tranquilo, puedes disponer de media hora, 30, 40 minutos, pues yo me alegré porque realmente estamos ya acostumbrados a conferencias de 15, 20 minutos, donde uno a veces quiere hablar un poquitico más de la cuenta, porque pues la idea es intercambiar experiencias. Pero bueno, ya aquí nos han dado el tiempo suficiente y sin más preámbulo, pues vamos adelante con la presentación. Al final tendremos unas sesiones, van haciendo sus preguntas por el chat y nosotros les trataremos de responder todas sus preguntas. ¿Listo?
Entonces, vamos a hablar de el deslizamiento epifisiario femoral, les dicen algunos deslizamiento capital femoral. En inglés es el famoso SCFI, que es el deslizamiento capital femoral. Aquí está pues la presentación que ya estuvimos hablando del tema. Y yo voy a enfocar esta más acerca del tratamiento, porque revisar pues todos los principios generales de deslizamientos, creo que aquí la población toda es de residentes y ortopedistas, entonces de pronto 2 o 3 palabritas de la enfermedad. Es la principal causa de problemas de cadera en la adolescencia, muchachos entre los 8, 9, 10 años hasta los 14 años, probablemente es la patología más común del adolescente. Recordar que es más en niños que en niñas, y habrá unas clasificaciones que revisaremos más adelante. Recordar que el objetivo del tratamiento en el deslizamiento es estabilizar la epífisis para evitar mayor deslizamiento, mayor deformidad y que no haya un comienzo temprano de la artrosis. Ya vamos a ver qué es las consecuencias que tiene esta enfermedad. Sabemos que lo más grave que le puede pasar al deslizamiento pues es la necrosis avascular, que en las presentaciones inestables puede llegar a ser tan alta como del 84%, en promedio un 47%, mientras que en las crónicas no alcanza nunca a llegar al 3% y en algunas series casi que es el 0%. La otra complicación importante es la condrolisis, que hay una necrosis del cartílago, una sinovitis, y esta complicación puede ser del 7 al 23%. Y por último, la artrosis por pinzamiento femoroacetabular. Probablemente el deslizamiento epifisiario sea la enfermedad de la infancia que más cause daños por pinzamiento femoroacetabular, como veremos más adelante, y es un tema que se le ha dado más reciente importancia pues, debido a que ya se conoce mucho más acerca del deslizamiento. Recordemos aquí también como ciencias básicas, ¿sí? Que la circulación de la cabeza femoral entra por la arteria circunfleja medial, por la parte posterior, y los vasos penetran antecitos de la fisis. En los niños, esos vasos sobrepasan la fisis. Entonces, cuando se presenta un deslizamiento, entonces, muy probablemente, si estos vasos se mantienen indemnes, pues la circulación a la epífisis se va a mantener y pues no vamos a tener una necrosis. Sin embargo, si hay un daño de los vasos, sobre todo a nivel de esta parte del cuello donde se pueden entorchar o seccionar, entonces lo que vamos a tener con seguridad es una lesión vascular con una necrosis, obviamente como consecuencia de este problema. Por el lado de la artrosis, sabemos que esta prominencia metafisiaria, ¿sí? Cuando hagan los movimientos de abducción va a golpear el borde del labrum y el borde del acetábulo, y entonces nos va a hacer un daño labral y nos va a hacer una delaminación del cartílago, teniendo como consecuencias entonces una artrosis relativamente temprana de esa cadera. Cuando la cabeza, cuando esta metáfisis está pinzando sobre este borde del acetábulo, lo que va haciendo es que se puede desprender, como ustedes ven aquí, el labrum, entonces va a haber una enfermedad del labrum y el cartílago que está aquí al fondo se va delaminando, se destruye y es entonces la causa de la artrosis. ¿Cuál es el tratamiento óptimo entonces para el deslizamiento epifisiario femoral? Pues realmente que cumpliese estas 3 posibilidades, que técnicamente sea reproducible, que podamos minimizar la deformidad residual y, otra cosa bastante importante, no comprometer futuros tratamientos. A veces nos ganamos la no muy buena reputación entre los protecistas porque hacemos muchas cosas en la cadera, sobre todo osteotomías proximales, que a ellos les dificulta después la postura de los vástagos femorales. Sin embargo,
no debe ser excusa para hacer unos buenos tratamientos. Aquí les traigo un recuento de lo que son las clasificaciones que se pueden clasificar de acuerdo al inicio de los síntomas como agudos, crónicos y crónicos agudizados. El agudo es el paciente que tiene sintomatología menor de 3 semanas. Los crónicos, los pacientes que tienen sintomatología mayor de 3 semanas. Y los agudos sobre crónicos es un paciente que viene con un dolor crónico de cadera y que de pronto hace un dolor agudo con un cuadro de emergencia. Por el grado de desplazamientos se pueden considerar como leves, moderados y severos, y ese leve, moderado y severo depende de clasificaciones por porcentajes o por angulaciones. Si uno mide el diámetro de la fisis, deslizamientos hasta el 30% del diámetro de la placa fisiaria se considera leve, hasta el 50% moderado y más de 50% severo. Si vamos a medir el ángulo de Southwick hasta 30 se considera leve, de 30 a 60 moderado, más de 60 severo. Y desde el punto de vista de la clasificación funcional, que Loder ha sido pues el que ha preconizado esta clasificación, se consideran los deslizamientos como estables o inestables. Estable es aquel paciente que tiene dolor en su cadera, pero que es capaz de apoyar su extremidad. Mientras que los pacientes con deslizamientos inestables no son capaces de hacer apoyo aún en muletas, o sea, hay una total incapacidad para movilizar la extremidad. Conocer estas clasificaciones es importante porque son útiles para la toma de las decisiones en cuanto al tratamiento y para predecir varias de las complicaciones. Aquí un resumen de lo que les decía de la clasificación en leve, moderado y severo. ¿Qué ha pasado a través del tiempo con los tratamientos? Que en los 80s, de acuerdo a la clasificación leve, moderado y severo, lo que predominaba eran las fijaciones in situ y los más severos se hacían osteotomías extraarticulares. En los 90 ya empezamos a hablar un poco de realinear esta epífisis sobre la metáfisis y ahora pues ya tenemos una gran variedad de alternativas como vamos a revisar a continuación. En los deslizamientos leves, entonces, tenemos que saber si el deslizamiento es estable o es inestable, porque eso nos va a definir qué tipo de manejo podemos hacer. A cualquiera de los dos les vamos a hacer una fijación in situ, pero ¿en qué es lo que varía entre si es estable o inestable? Las maniobras a continuación, pues vamos a revisar. De una manera secundaria, uno puede, si hay alguna prominencia de la metáfisis, resolver esa prominencia a través de más que una cefaloplastia, es una metafisisplastia, o sea, es quitar esa prominencia de la metáfisis, como les mostraré también más adelante en las imágenes de cirugía. Entonces, en esos casos, ¿cómo lo hacemos? Primero, no utilizamos mesa de tracción, esto no lo utilizamos, sino que utilizamos una mesa radiolúcida donde podamos pasar el intensificador por debajo de la mesa y tener una visión completa de la cadera y poder movilizarla. Ahora, el tipo de material con que vayamos a fijarlo, podemos utilizar tornillos canulados que ojalá sean siempre de rosca completa. No los canulados 6.5 de antes, porque el canulado 6, pero el canulado 6.5 de antes no tenía rosca reversa, no cortaba en reversa. Entonces todos ustedes tuvieron la experiencia de que cuando fueron a retirar esos tornillos, eso se convertía en una gran cirugía porque el tornillo no tenía reversa. Mientras que si lo utilizamos todo canulado, será más fácil. De hecho, los nuevos canulados, ya esta rosca, este paso de rosca aquí al principio ya es cortante y entonces también se puede devolver. Pero lo ideal es que fuese de rosca completa o en otro de los casos, pues ya yo no tengo acciones en Synthes, pero han diseñado tornillos diferentes para eso. El tornillo de Synthes para deslizamiento es un tornillo bastante sólido, grande, y dijéramos que siguiendo los delineamientos, pues
no es muy complejo de aplicar. Hay otro tornillo que ha desarrollado el doctor Fassier, que es un tornillo que es telescopado en este sitio, entonces permite que no haya una fisiodesis y que el paciente, su fisis, pueda seguir creciendo, pero se sostiene la cabeza, evitando un mayor deslizamiento. Con respecto a cómo colocar esos tornillos, ojalá que solo sea un paso de la guía para no hacer múltiples perforaciones. Sí, esas guías en general son proximales al trocánter menor para evitar fracturas. Se debe utilizar un monitoreo frecuente con el intensificador de imágenes durante la inserción del pin, durante el brocado y el paso del tornillo, y que esos tornillos queden aproximadamente a 5 milímetros del hueso subcondral. Entonces, ¿qué ha cambiado un poco en cuanto al manejo? Aunque esta técnica fue descrita por el doctor Leadbetter desde 1938, o sea, es una técnica que tiene 80 años o más. Es basado en unos estudios, porque cuando Leadbetter lo describió no conocía esto, porque este trabajo de Maeda fue por allá en los 90, donde se explica muy bien cómo se entorcha la membrana subsinovial o periósteo del cuello por donde van los vasos sanguíneos, y entonces hay una manera de hacer una movilización de la cadera para tratar de hacer reducciones cerradas. Cuidado, las reducciones cerradas solamente están indicadas en deslizamientos agudos, nunca en deslizamientos crónicos agudizados o en deslizamientos crónicos, porque forzar una cadera a llevarla a su sitio en esos dos casos es llevar la cadera obligatoriamente a una necrosis avascular. Entonces, solamente en el caso de deslizamientos inestables se hace la maniobra de Leadbetter, ¿sí? Que consiste en tener la pierna en abducción luego, para relajar el ligamento en Y, luego de la abducción se hace una flexión, luego de la flexión se hace aducción y rotación interna, consiguiendo la reducción de la cabeza femoral, y luego se deja la cadera en aducción y rotación interna en reposo extendida sobre la mesa. Esa es una maniobra que obviamente se debe hacer con cuidado, no es una maniobra de movimientos bruscos, sin embargo ha venido, como les digo a ustedes, recobrando cada vez más y más importancia en tratar de hacer estas maniobras sin hacer movimientos bruscos. Una vez que tenemos reducida aquí la cadera, entonces le pasamos los pins. O, en el mejor de los casos, ustedes pueden pasar el pin, lo dejan sobre la metáfisis, hacen toda la maniobra de reducción y cuando ya la tienen reducida, terminan de pasar el tornillo. Aquí simplemente lo que nosotros hacemos, pasamos la guía. Aquí estamos viendo en el intensificador de imágenes que estemos en todo el centro de la cabeza. Recordemos que también hay guías superficiales haciendo un dibujo tanto en la P como en la lateral sobre la piel, que nos identificará el sitio preciso de inserción del tornillo, porque recuerden, no tanto en los leves, pero cuando ya estamos haciendo fijaciones in situ de los moderados, ese tornillo es un poco más proximal y anterior que entrando por la parte lateral propia de la cadera. O sea, ese tornillo nunca es lateral perfecto, sino que es un tornillo que entra en la parte anterior y un poco superior del cuello femoral. Entonces aquí simplemente estamos reproduciendo la técnica, siempre verificamos tanto en la posición AP como en la posición lateral. Aquí estamos viendo la posición lateral con el intensificador, verificamos la posición de la guía en los dos planos, y una vez que estemos satisfechos con la posición de la guía, entonces vamos a insertar el tornillo para que nos quede central, ¿sí? Este sería el control postoperatorio de los pacientes, bregar a que ese tornillo nos quede más o menos a unos 5 milímetros de la zona subcondral. Este es el control postoperatorio, pues, de este paciente. Cuando tenemos deslizamientos moderados, ¿sí? También igual tenemos que saber si el paciente es estable o inestable. Para los que se tienen mucha confianza con la luxación quirúrgica controlada,
pues haríamos una reducción anatómica. Sin embargo, pues por el temor de la necrosis avascular, que ya de por sí es un riesgo en la cadera inestable, pues uno pudiera hacer fijaciones in situ y luego le hace una cefaloplastia si es mayor del 30%, o le hace fijaciones in situ y luego le hace una osteotomía intertrocantérica para alejar la metáfisis que está chocando contra el reborde acetabular. ¿Sí? Si la cadera es inestable, pues nos vamos para una reducción anatómica, nos vamos para una reducción cerrada y si quedamos contentos la fijación y luego hacemos el resto del manejo. Aquí tenemos el ejemplo de un niño de 15 años quien tuvo un deslizamiento crónico agudizado. Este paciente no se le hizo absolutamente ninguna maniobra. Ustedes pueden ver aquí que en términos de porcentaje tiene menos del 30% del diámetro del cuello femoral deslizado. Por lo tanto, la decisión que se tomó con él fue hacer una mini open. Ya les voy a mostrar qué es eso. Aquí ustedes pueden ver la prominencia de la metáfisis en el deslizamiento. La cabeza está deslizada y aquí hay una prominencia de esa metáfisis y esto es lo que nosotros vamos a resecar. Aquí ven el resultado del posoperatorio inmediato de este paciente. ¿Sí? Se le hizo un abordaje pues, transtrocantérico, sin embargo esta cadera no se luxó, sino que simplemente se resecó la metáfisis y se hizo la fijación in situ. Aquí ustedes pueden ver la cabeza femoral que no se tocó para nada y aquel bump o prominencia metafisiaria nosotros se la quitamos, que esto es lo que va a causar a futuro un gran problema de esa cadera, porque esto es lo que va a causar artrosis de esa cadera. Estos pacientes obviamente siguen con un tris de marcha en rotación externa porque nosotros no hemos movido la cabeza para nada, pero ya tiene arcos de movimientos completos porque este espacio que dejamos aquí pues ya permite que la cadera se movilice adecuadamente sin hacer un tope en la cabeza. Aquí es el resultado a los 4 meses del posoperatorio. Aquí pueden ver entonces el buen espacio que quedó metafisiario, situación que va a evitar que este paciente tenga una enfermedad por pinzamiento femoroacetabular. Cuando tenemos esos casos moderados, los que hacen artroscopia pudieran hacer una fijación in situ y por artroscopia retirar esa prominencia metafisiaria. A veces esa prominencia metafisiaria es bastante grande y se va un poco hacia posterior y eso dificulta el tratamiento artroscópico, pero yo personalmente no hago cirugía artroscópica, entonces utilizo la vía anterior mini pequeña. Pueden revisar la técnica del doctor Parvisi, pueden revisar la técnica del doctor español, el doctor Mariano Rivas. Sí, este es el abordaje por vía anterior, es una pequeña incisión por debajo de la espina ilíaca anteroinferior. Sí, entramos en el famoso espacio entre el sartorio y el tensor de la fascia lata, como cuando drenamos una cadera, entramos ahí a ese espacio, caemos directamente a la cadera y entonces, miren la incisión, caemos directamente a la cadera, ¿sí? Y ahí realizamos la resección de esa metáfisis prominente. Este es otro paciente de 14 años a quien le hicimos exactamente lo mismo por una mini open y simplemente le resecamos ese bump que tenía o prominencia metafisiaria, se le resecó por la vía mini anterior y se hizo una fijación in situ de su cadera. ¿Sí? También en los casos moderados y en algunos severos, lo que pasa es que a veces en los severos la deformidad es tan extrema que la osteotomía subtrocantérica no alcanza a corregir tanta deformidad, pero están indicadas tanto la osteotomía de Southwick, que es con la que nosotros realmente nos entrenamos hace mucho tiempo, pero después lo retomamos por la osteotomía de Imhauser, que realmente es llevar esa cabeza que está posterior hacia anterior, flejando la osteotomía y llevando la cadera hacia más valgo, haciendo una valgización, o sea, es una osteotomía biplanar, casi que triplanar, porque también hay algo de rotación. Entonces,
ponemos la cabeza al frente del acetábulo, pero consiguiendo una deformidad severa subtrocantérica que, como les digo, pues los protecistas en el futuro no van a estar muy contentos con nosotros. Además de hacer la osteotomía y de alejar un poco el bump, pues perdón, no quiero usar la palabra bump, de esa prominencia, sí, uno puede a través de la mini open también hacer una plastia de esa prominencia metafisiaria igual a los casos anteriores. Entonces, tenemos que para los moderados, resumiendo, podemos hacer fijaciones in situ y resección de esa prominencia metafisiaria, o podemos hacer fijación in situ más osteotomía de Imhauser, como la quieran llamar, o de Southwick, ¿sí? O los que hacemos luxación quirúrgica controlada, podemos hacer un abordaje anterior y sin luxar la cadera, quitar esa prominencia metafisiaria. ¿Qué hacer ahora con los deslizamientos severos? Los deslizamientos severos, entonces también serán estables o inestables y lo que ellos requieren son reducciones anatómicas. Esa reducción anatómica casi que se va a conseguir solamente con el procedimiento de Don modificado o utilizando la técnica de Parch, que en nuestro medio el doctor César Gil ya ha tenido alguna experiencia con ella. Yo no he hecho, ya van a ver que realmente no es algo complicado. Sí, y el doctor Parch demuestra que manejado los pacientes rápidamente en deslizamientos inestables, agudos, tratados las primeras 24 horas, él reduce la necrosis vascular casi al 2 o el 3%, o sea que son unos resultados excelentes. Ahora, el concepto de estabilización que nos enseñaron hace muchos años no es suficiente, ¿sí? Porque nos dijeron que estabilizáramos aún los casos severos, pero si usted un caso severo le pone un tornillo, este tornillo va a ser un pinzamiento con el reborde acetabular. Entonces, no es suficiente la palabra estabilización, es ir más allá y tratar de hacer reducciones anatómicas, ¿sí? ¿Para qué? Para conseguir que no se nos haga un daño importante de la cadera. Entonces, ya hablando del tema de inestables severos, el doctor Parch, desde el 2009, lo que propone es por una mini open, como se las mostré ahora, hace una maniobra en la cual con el dedo índice empuja la metáfisis hacia la epífisis para que le quede al frente. Previamente se ha pasado un pin, y una vez que uno consigue la reducción, termina de pasar el pin y ya termina de fijar la cadera con otros 2 pines y para algunos con tornillos. Yo no recomiendo los tornillos en estos casos, sino que pasen los 3 pines, puesto que hay muchas menos posibilidades de hacer lesiones que tratando de pasar un tornillo. La reducción anatómica es un poco exigente. Ya ustedes ven aquí pues estos grandes deslizamientos, y para hacer reducciones anatómicas pues nosotros tenemos que tener un perfecto conocimiento de la anatomía, de la vascularización de la cabeza femoral para poder hacer este tipo de procedimientos. Estos procedimientos de la luxación quirúrgica controlada son basados en todo el desarrollo del abordaje de la cadera que hizo el grupo de Berna con el doctor Gans, el doctor Slongo, el doctor Siebenrock, el doctor Leunig. Ese grupo trabajó la cadera o ha trabajado la cadera durante muchos años, y ellos fueron los que nos ayudaron de cierta manera a entender y comprender y precisar la vascularización de la cabeza femoral para que de esa manera pudiéramos abordar íntimamente la cadera a su interior, tratando de disminuir los riesgos de necrosis avascular que todos estos procedimientos obviamente tienen y que nunca llegan a cero. O sea, siempre tendremos el riesgo de necrosis avascular. Entonces aquí, repasando la técnica de Don modificada o técnica de Berna o técnica de Gans, el abordaje es por una vía lateral, ¿sí? Hacemos la incisión centrado sobre el trocánter menor, abrimos el tensor de la fascia lata y exponemos el trocánter, ¿sí? A nivel del trocánter, entonces definimos una osteotomía del trocánter, donde dejamos íntegro el glúteo medio y dejamos íntegro el vasto lateral.
Esto se comporta todo como una unidad funcional que es muy importante preservar, porque ustedes saben que cadera que se nos quede sin glúteo medio, pues mejor dicho, eso sería un desastre. Entonces, una vez que hacemos la osteotomía del trocánter, la levantamos hacia adelante, ¿sí? Como pueden ver en los diagramas, queda levantado glúteo medio, trocánter, vasto lateral, y vamos exponiendo entonces la cápsula en la parte anterior. Una vez que tenemos expuesta la parte anterior de la cápsula, anterosuperior, y nunca metiéndonos hacia la parte posterior, pues que los vasos van pasando por acá y van a llegar a la cabeza femoral. Después, si quieren, algún día hacemos una conferencia de la vascularización de la cabeza femoral, por donde va a ir los cuidados que tenemos que hacer. Entonces, en este momento hacemos una capsulotomía en Z de la parte anterior, en la cual hay una rama que va de la base del trocánter al acetábulo, y luego giramos bordeando el acetábulo hacia posterior, y en la parte anterior de la línea de ahí donde se seccionó el trocánter hacia la parte inferior. Levantamos ese colgajo y entonces ya nos queda expuesta toda la cadera. Hay que retirar parte de ese trocánter donde están los músculos rotadores externos y tener cuidado que por aquí es que está entrando toda la circulación, entrando a la cápsula y a la membrana subsinovial. O sea, toda la vascularización está acá. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado al levantar. Aquí podemos abrir el periósteo del cuello o membrana subsinovial y todo este colgado se viene entero, ¿sí? Donde yo puedo descubrir completamente el cuello femoral hacia la parte posterior y hacia la parte anterior, preservando siempre ese colgajo de tejido blando que es por donde va la circulación. En el caso de los crónicos no hay ningún problema en ese momento hacer la luxación, pero en los casos agudos, como la cadera está inestable, se fija previamente con 2 pines lisos, ¿sí? De metáfisis a epífisis, y en ese momento hacemos la maniobra de luxación de la cadera, que se hace aduciendo la cadera y rotándola externamente, y ahí conseguimos entonces sacar la cabeza del acetábulo. Una vez que la tenemos afuera, entonces desmontamos, tumbamos la cabeza de la metáfisis. En los inestables esto es absolutamente móvil. Entonces, como ya hemos preservado pues todo el colgajo posterior por donde viene la vascularización, posterior e inferior, la cabeza puede caer, ¿sí? Eso es metáfisis. Aquí está la luxación con los pines previos. Ustedes ven que la cabeza está luxada, esto es metáfisis, ¿sí? Entonces, una vez que sacamos esos pines, la cabecita cae hacia atrás, pero está todo este pedículo anterior y posterior pegado a la cabeza. En ese momento el cuello queda denudado los 360 grados y nosotros podemos, aquí como ustedes pueden ver, el cuello queda denudado 360 grados, pero todo este colgajo está adherido aquí a la cabeza, los vasos sanguíneos están entrando a la cabeza femoral, permitiendo que no haya la necrosis. Entonces ustedes pueden ver que esto es como un gran capuchón, ¿sí? Que es el que no se debe perder nunca, porque esto es lo que preserva la circulación. Yo puedo entonces denudar el cuello femoral 360 grados y ahí empiezo a trabajar el cuello, donde puedo hacer una cosa que llamamos tratamiento relativo del cuello, podemos hacer pequeños acortamientos de ese cuello para permitir la reducción exacta de la cabeza. Y una cosa muy importante que vamos a ver, se los voy a mostrar enseguida, es que en los casos crónicos y crónicos agudizados, el cuello hace un gran osteofito en la parte posterior, porque eso es la defensa que está haciendo el organismo ante el deslizamiento crónico. La cabeza se va yendo hacia atrás y hacia abajo y el organismo va intentando frenar ese deslizamiento, creando hueso aquí alrededor, que es el gran osteofito posterior. Por eso es que en los deslizamientos crónicos agudizados,
si ustedes intentan hacer una reducción cerrada y tratan de llevar la cabeza aquí a este sitio, los vasos sanguíneos que están aquí en este pedículo se van a pinzar contra el osteofito y entonces eso va a ser necrosis asegurada. Eso lo dijo Don desde 1960, o sea, hace 42 años, con dibujos y todo. O sea, yo simplemente estoy poniendo encima el dibujo de Don. Don hablaba de este gran osteofito que pinzaba los vasos sanguíneos y entonces al intentar hacer reducciones, este osteofito pinzaba los vasos y entonces necrosis asegurada. Entonces lo que hice fue superponer la imagen de Don de hace 40 años sobre una fotografía de nuestras cirugías donde vemos el gran osteofito que hay allí. ¿Sí? Él proponía entonces resecar el osteofito, que es lo que nosotros hacemos y lo que el grupo de Berna reprodujo, recortar un tris el cuellito un poquitico y reacomodar la cabeza en su sitio. La diferencia entre lo que hacía Don y lo que hace la escuela de Berna es simplemente la manera de abordar la cadera. Don no tenía muy presente, sí lo tenía presente, pero abordaba la cadera de otra manera y tuvo mucha necrosis y por eso pues prácticamente eso pasó al olvido hasta que la escuela de Berna retomó la técnica quirúrgica, la modificó, la perfeccionó y disminuyeron la necrosis a estadísticas en algún momento hablaban del 0%, cosa que yo estoy en desacuerdo, pero realmente bajaron la necrosis por debajo del 7%, que es una cosa bastante importante. Entonces aquí estamos remodelando el cuello, ¿sí? Aquí tenemos el cuellito visto de frente, después cureteamos la fisis de la epífisis, la cureteamos completamente porque nosotros lo que queremos hacer es una fisiodesis de la cabeza femoral. Aquí ve que estamos cureteando lo que queda de fisis dentro de la cabeza. Este orificio, desafortunadamente, los videos no nos funcionan. Este es un orificio que hacemos de unos 2 milímetros, perforamos la cabeza y es lo que yo llamo el Doppler de los pobres. O sea, hacemos la perforación y estamos viendo que todo el tiempo por ese huequito vaya saliendo sangrecita, lo que quiere decir que no hemos dañado la circulación. Si somos más sofisticados, podemos pasar una sondita de pulso oxímetro y revisamos que hayan ondas de pulso. Pero haciendo la perforación es suficiente. ¿Sí? Aquí vemos en el dibujo cómo se va retirando la parte de la placa fisiaria o fisis para lograr hacer entonces la fisiodesis. Este era el videito que les mostraba de una pacientica de nosotros, pero no nos funciona como por el orificio de 2 milímetros constantemente estamos revisando que hay circulación de esa cabeza. Una vez que, aquí ustedes pueden ver el orificio y están viendo el sangradito. Una vez que hemos cureteado la fisis, reponemos la cabeza en su mejor posición y entonces ya lo fijamos con pines de Steinmann de 3.2. Esos pines de Steinmann son roscados completamente. El primer pin por la fosita del ligamento redondo, ¿sí? Y pasamos la cabeza, pasamos el cuello y salimos a la parte lateral, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, luego que pasamos el pin por la fosita, pasamos ya a otro retrógrado de lateral a proximal, ¿sí? Y si el paciente es muy grande o estamos pensando que no es suficiente, le podemos pasar 3 pines de esos. Ustedes ven en algunas publicaciones un tornillo aún en esta técnica y pues la técnica pura de la escuela de Berna pues la propone con pines. Yo estoy de acuerdo con que sean pines porque podemos hacer que ellos sean divergentes, nos dan una muchísimo mejor estabilidad, no nos crea un roto de 6, 7 milímetros que crean los tornillos y pues, sobre todo porque estamos frente a un deslizamiento muy inestable donde queremos una buena fijación y tenemos abierta pues toda la cadera. Aquí vemos el paso del pin de lateral hacia el proximal y luego que hemos conseguido la reducción hacemos una capsulorrafia y luego reponemos el trocánter a su sitio original de donde lo habíamos sacado. Si hicimos un acortamiento pequeño del cuello, entonces distalizamos un poco el trocánter para recobrar el brazo de palanca del glúteo medio. En conclusión del resumen de la técnica de Don modificada, consigue una corrección completa de la deformidad y el movimiento.
es reproducible. A ver, que no suene a pedantería de que solamente unos pocos podemos hacer la cirugía. No, la cirugía se puede hacer, lo que pasa es que la curva de aprendizaje es larga, entonces si tenemos un mentor al lado que nos enseñe y que nos lleve y que nos tenga durante varias cirugías, pues probablemente el momento en que ya estemos solos haciendo el procedimiento, pues probablemente vamos a estar mucho mejor preparados. Entonces, no son los dos extremos. El uno de que, yo ya vi cómo se hace esa cirugía y me meto a hacerla y hago unos grandes desastres, o al revés, nunca lo voy a hacer porque es que la técnica es muy complicada. No, es de cuidado, como muchas cosas en medicina, pero es posible aprenderla. O sea que sí es una técnica reproducible, lo que pasa es que es exigente en cuanto a la curva de aprendizaje. Entonces sí es técnicamente demandante, pero sí es posible aprenderla. Ahora, saber que la necrosis sigue siendo un riesgo, es un riesgo de su historia natural en el deslizamiento epifisiario y es un riesgo adicional pues cuando la intervenimos. ¿Qué pasa si conseguimos reducciones anatómicas? Que no comprometemos los futuros reemplazos articulares si el paciente llegara a eso porque no alteramos nada del fémur proximal. Y ¿realmente estamos alterando la historia natural? Esa es una pregunta que nos estamos haciendo desde hace 20 años y con los diferentes trabajos que aparecen, con las experiencias que se van teniendo en el mundo, pues lo que intentamos es responder esa pregunta. La gran pregunta es si la técnica de Don es mejor que los otros tratamientos para deslizamiento inestable y la evidencia pues es muy poca aún, ¿cierto? Cada vez aparecen más trabajos. Hacer la técnica, como les decía ahora, debe ser limitada a centros que tengan, dijéramos, grupos de cadera que puedan hacer el trabajo, y la propuesta pues obviamente es hacer estudios prospectivos. En el 2001, en una reunión del POSNA, el doctor Ditz sacó unos resultados diciendo que el porcentaje de necrosis vascular, pues reuniendo un poco de encuestas personales más trabajos, el tornillo único en deslizamiento inestable, la necrosis vascular podía llegar a ser el 29%, cuando son múltiples pines el 15%, y la reducción urgente con fijación interna y descompresión, en el mejor de los casos, llegaba al 7%. Entonces, nuestro desafío es saber si la técnica de Don modificado, luxación quirúrgica controlada, supera este 7%, y entonces han aparecido pues múltiples tratamientos. Este es un tratamiento en la cual se hace una revisión sistemática de 199 artículos, donde encuentran que la luxación quirúrgica controlada pudiera tener una necrosis vascular del 7.6 al 8.7. Eso es un buen hallazgo de lo que sería la luxación quirúrgica controlada. Sin embargo, pues hay una necesidad importante de que sigamos aportando los casos que se hacen para tener una muy buena experiencia y lograr, como les digo, posicionar la técnica como una posibilidad que pueda estar al alcance de la mayoría de las personas. Este es otro trabajo del 2017 del doctor Kingel, 44 pacientes, donde ellos tienen 29 caderas inestables agudas con una necrosis vascular del 6%, mientras que los estables crónicos que les hacen una luxación quirúrgica controlada, la necrosis puede llegar hasta el 30%. O sea que hay que tener mucho más cuidado en los crónicos que en los agudos. Este trabajo de Wenger en California son 84 caderas, 71 fijaciones in situ donde no tienen ninguna necrosis vascular, tienen 17 pacientes en caderas inestables con la técnica de Don, y en 10 caderas estables tuvieron una necrosis vascular en 2 pacientes, lo que les da un porcentaje de necrosis vascular del 20%. Y este trabajo hecho en Boston, donde encuentran una necrosis vascular del 23 pacientes, perdón, del 23% y una inestabilidad reportada del 5%. Nosotros no habíamos tenido nunca inestabilidades posterior a este procedimiento, y hace unas 4 a 6 semanas en nuestra clínica Noel tuvimos por primera vez un resultado con una inestabilidad de la cadera. En el control postoperatorio nos mostraba una
pues una subluxación, no se luxó, no pasó nada raro, pero es el primer caso que teníamos donde lo clasificamos como una inestabilidad posterior al procedimiento. Otros trabajos han mostrado necrosis vasculares del 7.1 y del 26%. El trabajo de Sankar, que los desanimó con el procedimiento porque ellos tuvieron una necrosis vascular del 26%, cifra que es bastante alta. Nosotros en nuestro medio llevamos 15, ya 17 años haciendo el procedimiento y lo estamos resumiendo. Próximamente en la revista española de ortopedia va a aparecer nuestra casuística. Desafortunadamente, como todos nuestros países, recoger los pacientes ha sido muy difícil porque nosotros tenemos como 60 o 70 pacientes con la técnica DOM modificada. Sin embargo, para este trabajo, con información completa, logramos recoger 22 y ese trabajo va a aparecer este año en la revista, como les digo, en la revista española de ortopedia, y es contando pues nuestra experiencia. Resumiendo, aquí agregué algunas cositas en este flujograma o algoritmo, pero más o menos se acopla a lo que nosotros hacemos. Entonces, si tenemos un deslizamiento estable con un deslizamiento menor del 30% sin pinzamiento, pues el tratamiento es una fijación in situ, ¿sí? Si está haciendo pinzamiento, es la fijación in situ más la plastia a esa parte que está prominente, sea por vía artroscópica o por mini open, que es lo que nosotros estamos haciendo. Si tenemos una cadera inestable, ¿sí? Pues el abordaje son dos. Si es una inestable aguda y usted se tiene confianza y estamos pensando que la maniobra de Leadbetter puede resolvernos muchos problemas, yo creo que se debe intentar hacer una reducción cerrada y si se consigue una muy buena reducción, pues hacer la fijación de esa cadera. Obviamente, con la advertencia que como fue cerrada, siempre se debe drenar ese hematoma, ¿sí? Hay que drenar el hematoma para permitir que esa cadera no haga una compresión, ¿sí? O sea, no haga como un síndrome compartimental intracapsular, que está demostrado que se aumenta esa presión, entonces disminuye la vascularización a la cabeza femoral. Entonces, siempre drenar el hematoma. Y, como les digo, proponiendo también la técnica de Parch, entonces por una mini open se hace una reducción abierta y se hace la fijación de esa cadera. Si no, entonces para los que hacemos la técnica de DOM modificada, de moderados a severos, siempre los vamos a hacer. Si las físices están cerradas, siempre vamos a hacer la luxación quirúrgica controlada. Hacemos la realineación, hacemos alargamientos del cuello, hacemos distalización de trocánter, y en el caso de que las físices ya estén completamente cerradas, pues ya lo que hay que hacer es osteotomías intertrocantéricas, Inhauser, Sawin, como la quieran llamar, y si no es suficiente alejar la deformidad, pues haremos osteocondroplasias con resección de esa prominencia, alargamiento del cuello, distalización del trocánter. La propuesta con respecto a las fijaciones es que ojalá cuando las hagamos abiertas o en algunos casos con la técnica de Parch sean pines roscados de Steinmann de 3.2 milímetros, 2 a 3 de ellos, y en el caso de que sean fijaciones con in situ, que sean tornillos canulados 6573 de rosca completa, o en su defecto, pues el desarrollo de todos estos otros tornillos que ha hecho la industria, sea el de Sintes o sea el del doctor Fassier. Entonces, esa es como el resumen de lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Esto era lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias por la atención. Estamos dispuestos a oír todas las preguntas. Yo tengo unos 2 casitos, pero si alguien del auditorio tiene casos, pues por favor nos comparten las dudas y preguntas que tengan, y si no, yo vuelvo ahorita a compartir la pantalla y muestro 2 casitos para proponerles qué hacer a esos pacientes.
Adelante Gerardo y Andreina. Pueden hacer Bueno, las doctor, preguntas. como siempre, muchísimas gracias por su exposición y por estar siempre colaborando con nosotros en la formación. Y como siempre, usted nunca deja cabo suelto. Usted cuando da una charla, lo dice todo, no nos deja cabo suelto. Invito a todos los que están presentes a que a través del chat hagan sus preguntas para que aprovechemos al máximo al doctor Sarasa en esta exposición que ha sido tan interesante. Doctor, mientras se hacen las preguntas, quisiera preguntarle, y vi en una de sus imágenes, que además de hacer la cirugía controlada, veía que la cadera contralateral la tenía fijada. Ah, sí. Y eso ha sido todo un dilema desde hace mucho tiempo cuando se habla de deslizamiento femoral, porque se pregunta uno si debe o no debe fijar la cadera contralateral. Muy buena En pregunta. el 2020 se publicó en el JPO un estudio sobre qué hacer con esa cadera, es decir, si estaba indicado o no, es decir, buscaban establecer si la cadera contralateral había que fijarla. Y aplicaron la escala de Oxford para saber si esa cadera contralateral tenía que ser fijada, porque se habían dado cuenta que habían tres procesos que ocurrían en la cadera contralateral fijada, que era la coxa brevis, el sobrecrecimiento del trocánter mayor y la pérdida de la esfericidad de la cadera. Quisiera saber su experiencia con respecto a eso. Sí, mira que sí quedan cabos sueltos, Gerardo. Y es el tema de la fijación profiláctica. Sí, es un tema bien interesante y bastante polémico. Dijéramos que como norma establecida y aceptada, se dice que uno debe fijar la cadera contralateral cuando el deslizamiento es secundario a endocrinopatías o enfermedades metabólicas. No dudar en hacerlo. Segundo, dependiendo de la edad del paciente, ¿sí? Mujeres con deslizamientos por debajo de 10 años, hombres con deslizamientos por debajo de los 12 años, uno debería fijar profilácticamente las caderas. Y hay otra consideración social en nuestros medios cuando tenemos pacientes que vienen de zonas donde probablemente uno sabe que no va a volver a ver el paciente, o sea, esos pacientes que vienen de las selvas, que vienen por allá de la Amazonía o del Chocó, uno debería, como uno no va a ver nunca probablemente esos pacientes, es una indicación relativa. Ahora, ya empieza lo que es polémico. Por ejemplo, la escuela de Berna, el doctor Slongo siempre fija la otra cadera. O sea, eso, ellos no se ponen a polemizar si sí, si no, sino que hacen su cadera problema y la otra la fijan siempre. Pero así como lo estoy diciendo yo de categórico, siempre. O sea, allá no se queda nadie sin fijación de la otra cadera. Nosotros hacemos esas consideraciones y yo diría que en algunas veces, sé porque lo he discutido con Miguel Galván, nos hemos arrepentido de no haber fijado la otra cadera. Yo en particular tengo un niño del cual me arrepentiré toda la vida de no haberle hecho la fijación de la otra cadera porque al año llegó con la otra deslizada y esa que se deslizó se necrosó. Entonces dice uno, uy, Dios mío, si en aquella primera lo hubiera fijado, que le hubiera evitado eso. Claro que eso es imposible, pues un caso no es una buena respuesta científica, pero se arrepiente uno de no hacer fijaciones profilácticas. Ahora, sé que en Estados Unidos cuando hablan de fijaciones profilácticas, que entonces que si de pronto le infecta la cadera que no era problema, entonces la demanda y lo que sea, pues sí, hay riesgos, sí, ahí definitivamente hay riesgos. Y en pacientes muy jóvenes lo que se ha dicho es lo que vos acabaste de decir, que como hacemos una fisiodesis, ¿sí? Entonces el cuello va a quedar más corto, probablemente el trocánter un poquito más alto, entonces ahí vienen estos otros tornillos que permiten que se siga haciendo el crecimiento, como el tornillo de Fassier,
como el tornillo de síntesis, que uno realmente no hace una fisiodesis, sino que sostiene con el tornillo la fisis, no dañando el crecimiento. Pero es un tema bien interesante y bien polémico la fijación de la cadera del otro lado. Espero haber respondido, aunque creo que volvimos a quedar en la misma duda, porque ya se vuelve una decisión como muy personal, a excepción de aquellos que estoy diciendo, pues endocrinopatías, pacientes muy jóvenes. La otra indicación es el deslizamiento en valgo, que es rarísimo, pero se presenta, ¿no es cierto? Entonces esos pacientes deben ser fijados del otro lado porque alguna cosa rara deben tener desde que hicieron un deslizamiento en valgo. Chévere. Gracias, doctor. Por aquí la doctora Ana Rodríguez pregunta, buen día, ¿al cuánto tiempo recomienda el retiro del tornillo? Muy buena pregunta también. Yo pienso que si el tornillo hizo una fisiodesis en el momento en que usted ya haya hecho, que se haya hecho la fisiodesis, se puede retirar. Y mientras uno vea fisis abierta, no se debe retirar porque de pronto hay el riesgo de que haga un redeslizamiento. No lo conozco, pero yo pienso que mientras la fisis esté muy activa, uno no debe retirar esos tornillos. Sin embargo, una vez conseguido, se retira en cualquier momento, sobre todo para evitar cosas futuras. Como sabemos, el retiro de material de osteosíntesis en niños es otro tema bien polémico, independiente de la zona donde estén, porque uno no sabe si en la vida futura van a ser un trauma, un accidente, y entonces eso va a dificultar las cosas. Entonces, los tornillos, una vez cumplida su función, que es una vez hecha una vez lograda la madurez o la fisiodesis, se pueden retirar en cualquier momento. Chévere, otra pregunta por acá. Ajá. Muchas gracias por la presentación, doctor. Una pregunta, ¿cuándo utiliza los pines como fijación? Luego de una luxación controlada, ¿estos pines quedan por fuera de la piel o los deja en el interior? Esta pregunta lo hace la doctora Yamile Neder. Sí, no, esos pines siempre quedan sumergidos, después se retirarán. O sea, inclusive quedan casi siempre debajo del músculo vastolateral. Pueden quedar un poquitico prominentes de ellos, pero le molesta mucho la bursa. Pero sí, siempre los dejamos por dentro, nunca los dejamos percutáneos como en otras situaciones, no, nunca por fuera, siempre quedan adentro. Ok, doctor. La doctora Rita Moreno, excelente exposición, como siempre, apreciado doctor Sarasa. Gracias por darnos sus conocimientos de manera clara y sencilla. El doctor Giuseppe Sierra, excelente disertación, clara su explicación en relación a los compromisos vasculares en los diferentes procedimientos que debemos de tener muy presentes. Ok, por aquí buscando, bueno, muchos comentarios gratos respecto a la conferencia. Aquí tenemos otra pregunta, la doctora Cecilia Smith. En la osteotomía de Inhauser, ¿qué osteosíntesis aconseja? Bueno, nosotros hemos pasado por todas. Sí, la manera más simple, me parece a mí, son las placas de ángulo fijo, sí, que son las placas de 130 con ángulo fijo, que las tiene Supremédicos, que las ha tenido Sintes, pero a veces se vuelven un poco complicado conseguirlas, sí, porque esa es la más fácil, porque ustedes eso tiene una guía y ustedes ponen la placa consiguiendo pues, el ángulo de ataque de la placa es corrigiendo todos los planos, o sea, entra en abducción, o sea, entra en valgo y entra en extensión, o sea, entra desde hacia la parte anterior. De manera que una vez que la hoja entra dentro del cuello, usted hace la osteotomía y al llevar la hoja contra la diáfisis queda la corrección completa. La hemos hecho con las placas LCP proximales de cadera, ¿sí? Sabiendo que las de 5.0 solamente sirven hasta 50 kilos y 3.5 hasta 35 kilos. Entonces hay un límite porque esos pacientes casi siempre son grandotes, son pacientes grandes, y entonces a excepción de que sea un paciente delgado, puede utilizar esa placa. Y con Miguel y con el doctor León Mora, muchas veces hemos utilizado la placa de soporte condilar femoral distal, pero al revés, o sea, la del lado derecho se usa en la cadera izquierda y se pone es proximal, ¿entienden? No, están hechas para el cóndilo femoral distal y vienen derechas e izquierdas.
Entonces uno la pone, la del lado contrario y contraria, o sea, pone los tornillos que son distales, los pone proximales. Esa placa, pues como permite poner 4, 5, 6 tornillos proximales, también se coloca de manera que el ángulo de ataque de los tornillos y la placa, una vez hecho la osteotomía, uno haga la corrección completa. Entonces, hemos utilizado, para resumir, la placa de soporte condilar femoral del lado contrario. La placa de ángulo fijo, sea de Synthes, Supremédico también la tiene. De hecho, esa consulta nos tocó hacerla recientemente, pero no la hemos utilizado, pero la vamos a utilizar porque dijimos que hasta cuánta carga podía soportar esa cadera, y según Orthopediatrics puede ser paciente hasta de 100 kilos. Miguel Galván tiene un poco de dudas con eso, yo también, y ahí tenemos el paciente, no sabemos si utilizarlo o no, porque no tenemos ya la placa de Synthes de ángulo fijo de 130 grados que antes utilizábamos. Entonces, con eso es que las fijamos. Y haciendo honor a los reconstructores, esa cirugía también se puede hacer con clavos y con tutores externos. O sea, usted puede poner unos tornillos a la cabeza, hacer una osteotomía percutánea y arrima los pines unos con otros y pone su tutor externo, y lo puede hacer. Miguel Galván, en el Ortopédico Infantil de Caracas, tuvo una larga experiencia haciendo esa osteotomía con tutores externos, pero de nuevo, la idea es que hagan lo que haga, la cadera que logre su objetivo, que son las osteotomías en 3 planos: valvización, de flexión, extensión y de rotación, con lo que quiera. Entonces se puede hacer con tutor, se puede hacer con placas condilares, se puede hacer con placas anguladas. Perfecto, doctor. El doctor Lautaro Campos, gracias por su presentación. Las deformidades del cuello dañan el labrum. ¿Qué hace usted con estas lesiones? Siempre resecar la parte prominente metafisiaria, como lo expliqué para los deslizamientos leves y moderados. Los severos, como llevan una cirugía reconstructiva completa, pues la cabeza, al reponerse sobre el cuello, ya no va a haber prominencia. Pero en las moderadas y en las leves que queda la prominencia, por mini open, los que hacen artroscopia abierta. Yo no hago artroscopia, entonces yo hago mini open, quito toda esa parte metafisiaria y, como les mostré, dos casitos que les mostré, donde resecamos esa prominencia metafisiaria, y entonces el paciente ya no queda con pinzamiento y no va a ser una enfermedad por pinzamiento. Muy bien. La doctora Anabel Urbina. Buenos días, doctor. ¿Prefiere pines o tornillos? ¿Diferencia de resultados o solo usa los tornillos para las fijaciones in situ en casos leve moderado? Ya ella me respondió. Sí, Cuando son fijaciones in situ, uso tornillos. Cuando hago reducciones abiertas, siempre son con pines roscados de Steinmann de 3.2, que coloco 2 o 3, dependiendo de la estabilidad. Fijaciones in situ siempre con tornillos. Okay. En Berna, el doctor Eslongo, la fijación in situ la hace con los tornillos, con los clavos roscados de Steinmann. Él no usa tornillo ni 1 ni 2, sino que usa tornillos, usa pines de Steinmann roscados, aún para la fijación profiláctica de la cadera contralateral. Siempre roscados, nunca usa tornillos. Nunca usa tornillos. Siempre roscados, nunca pines lisos, no. Los pines lisos no son sino para las luxaciones, para los deslizamientos inestables agudos antes de luxar la cadera, para que no se quede la cadera ya metida en el acetábulo, entonces arrancarías todo el pedículo vascular. Entonces, in situ se ponen 2 tornillos, 2 clavos lisos, luxamos la cadera, sacamos los pines y hacemos todo el trabajo, y luego se fija con pines roscados de Steinmann. Perfecto. Por acá tenemos la doctora Ana Palmar. Excelente conferencia, doctor Sarasa. Felicitaciones y saludos a usted y a los doctores Rosas, Salmerón y Cárdenas. El doctor Jesús Mora. Buenos días, doctor Sarasa. ¿Qué nombre recibe la maniobra de reducción en el deslizamiento capital femoral cuando la hacemos cerrada? Bueno, él mismo se responde que es la maniobra de Pars. Ese es el nombre de la maniobra. No, son 2 cosas distintas. La maniobra de reducción cerrada, sin abrir para nada, pues quien la describió en 1938 se llama el doctor Leadbetter. Se escribe Leadbetter, ¿sí? Leadbetter la escribió en el 38, y es la maniobra de abducción, cadera en abducción, luego flexión, luego aducción, rotación interna,
y ahí se consigue la reducción y volvemos a poner la pierna en su sitio. Y esa ha sido, dijéramos, de nuevo popularizada por Schoenecker hijo y por mucha gente, hacer la maniobra muy cuidadosa, pero eso es para agudos inestables. Ojo, nunca lo hagan en crónicos agudizados porque se necrosa. Entonces, esa fue descrita en ese tiempo. Entonces, es una maniobra de reducción cerrada. Ahora, lo que hace Parch es que hace una mini open, como les mostré, mete el dedo y hace una maniobra de reducción empujando el cuello femoral a llevarlo con el intensificador de imágenes, lo llevamos a la reducción perfecta y termina de pasar su pincito. Pero Parch es abierta, Ledbetter es cerrada. Pero doctor, en la de Parch siempre, además de hacer eso, se hace la capsulotomía para drenar el hematoma. Claro, En sí. la otra es cerrada, la tiene que drenar. Sí, señor. ¿Cómo la drena? Haciéndolo en vía percutánea. Sí, sí. O sea, como uno va a pasar, ¿yo qué hago? Por donde voy a pasar los pines, ¿sí? Como por donde voy a pasar el pino, el tornillo o el pin guía del tornillo, ¿sí? Entonces, con un cob o con cualquier cosa, usted se va por delante del cuello femoral hasta adentro y se fija que drene toda la cadera, ¿sí? No tiene que abrirla, sino que por la misma vía lateral por donde está pasando el pin, ¿sí? El pin guía, por ahí mete un cob, mete un separador de amígdalas, alguna cosa resbalándose por todo el cuello hasta que penetre la parte anterior del cuello y esa sola ventana le drena toda la cadera. Ahora, en las otras técnicas, en el Parch es porque usted va a hacer una capsulotomía, entonces ¡pum!, se drena todo el hematoma, ¿no es cierto? Pero siempre drenar el hematoma, por favor. Eso lo hicimos nosotros muchas veces sin drenar el hematoma. O sea, poníamos los tornillos y uno decía, pero esto ¿por qué se necrosó? Si esto es una cosa realmente simple, yo no hice ningún daño. Pues es que está demostrado que el hematoma causa un problema vascular. Entonces, siempre, hoy en día se acepta que siempre se debe drenar el hematoma en reducciones cerradas. Pues en el pin único, sí, siempre, perdón, en el tornillo único percutáneo. Siempre, siempre, siempre drenar la cápsula. Saludos por acá desde Lima, desde el Tigre Anzoátegui, Venezuela. El doctor José Mendoza, buen día. ¿Qué tiempos manejan para decir que es aguda o crónica? Es decir, ¿hasta qué tiempo hacen la reducción cerrada? Gracias. La clasificación por tiempo es aguda menos de 3 semanas, crónica más de 3 semanas. Crónica agudizada es el paciente que viene con síntomas crónicos y de pronto hace una agudización por cojera, por dolor de su cadera. Entonces, menos de 3 semanas, más de 3 semanas. Muy bien. La doctora Yamile Neder, gracias nuevamente. Una pregunta. ¿Usted indica una resonancia magnética para determinar si hay necrosis de cadera antes de llevar a cabo una cirugía en los casos de desplazamientos severos? No, no lo hacemos de manera rutinaria. Debido al fenómeno vascular, esa pregunta es interesante, es porque tiene una indicación más de tipo científico que realmente práctico. De hecho, en el Hospital Grande, donde yo trabajé un tiempo, en el Hospital Pablo Tobón, se hacían angiografías selectivas para muchas patologías. Y yo propuse, pero lo que pasa es que eso es costo efectivo, yo propuse que todos los pacientes con deslizamiento epifisiaria le hiciéramos una angiografía supraselectiva para ver el trabajo. Ustedes conocen, hay un japonés, Maeda, el que les presenté en la maniobra de Ledbetter, él demostró con unas angiografías supraselectivas cómo no había vascularización, hacía una maniobra y se le llenaba la cabecita. O sea, eso sería un trabajo. Ánimo, si hay plata para hacerlo, los animo, porque yo siempre he querido hacer eso, pero lo que pasa es que el costo es gigante. Entonces, ¿qué tal uno hacer una angiografía? No, más que resonancia, es una angiografía supraselectiva para ver cómo está vascularizando la cabeza. Y hacer maniobras y ver si se recobran todas. Eso sería una belleza, pero eso no está permitido para nuestro sistema de salud. Pero debería ser, porque muchas de las necrosis vasculares que cargamos con la culpa, resulta que el daño, como les presenté en las primeras diapositivas, usted en el deslizamiento pudo haber roto todo el paquete y usted ya
pues haga lo que haga, va a terminar necrosado. Por eso la historia natural del deslizamiento epifisiario inestable agudo tiene tanta necrosis vascular. Entonces, no todas se la podemos achacar a los cirujanos, ¿no es cierto? Porque la historia natural, hay tramos hasta del 84%. Hay unos que dicen, bueno, no nos subamos tanto, digamos que en promedio el 47% de las inestables agudas se necrosan. O sea, esos son unos números altísimos. Entonces uno diría, qué tan bueno tener una angiografía supraselectiva, ver si se rompió el paquete, y si el paquete se rompió, listo, estás listo. Sí, pero si el paquete está íntegro o usted hace maniobras y ve que se recupera, pues adelante con el procedimiento. Sería ideal, pero no son resonancias, son angiografías supraselectivas. Yo tengo una muy linda de un paciente, cualquier día que demos una conferencia de vascularización de la cabeza femoral, les muestro una angiografía que hicimos en el hospital, donde se ve perfecto cómo llega la circulación a la cabeza, preciosa. Sí, eso debería ser, pero no, eso mejor dicho, nos mata el sistema de salud, donde a todos los deslizamientos nos los llevemos a hacer una angiografía. Deberíamos, pero entonces un país con plata, qué bueno que lo hiciera. Sí, sería excelente. Bueno, esa conferencia sería muy bueno planificarla con el doctor Martín y el doctor Garcés, que también, bueno, nos nutren con esas conferencias en el ortopédico infantil, ese tema tan interesante y que hay que dominarlo a la hora de llevar a cabo una cirugía de estas. Sí, señor. Así es. Sí. Tenemos acá al doctor Lisneidy Benzán. Buenos días. ¿Cuántas perforaciones coloca en la cefálica y cuáles criterios toma en cuenta para realizarla? No entiendo. ¿Cómo? ¿Cuántas Creo perforaciones? que está hablando del momento Supongo, que usted hace el GAN, y hace una perforación para ver si hay circulación. Del No, Doppler de los pobres. Sí, una solita, ¿no? Un solo huequito, uno, y ya por ahí estamos vigilando todo el tiempo. Debe sangrar. A veces uno hace el huequito y eso no sangra antes de usar la cadera. Y yo me acuerdo que alguna vez le hice esa pregunta al doctor Gans, le dije, doctor, y entonces, ¿qué? ¿Y si no sangra, qué? No, siga para adelante, termine la cirugía. Ah, bueno, listo. Porque algunas veces, no, como les digo, o sea, no antes de hacer uno nada, o sea, simplemente cuando abrió la cápsula y hace la perforación, no sale nada. Esos son los casos que de pronto la angiografía nos hubiese mostrado que se dañó todo el paquete, probablemente, no sé. Entonces, pero nosotros siempre hacemos pero casi siempre sangra, o sea, usted hace el rotico y eso empieza ahí mismo, a sangrar, a sangrar, a sangrar. Si no sangra, ya sabe más o menos la evolución de hacia dónde va. Así es. Exactamente. Por acá el doctor Jesús Mora. Doctor Sarasa, si usted tiene un caso con luxación de grado severo y tiene 1 año, ¿haría una osteotomía trocantérica o sería una epifisiodesis, teniendo en cuenta los riesgos? Si la fisis está abierta, siempre hacemos una luxación quirúrgica controlada tumbando la cabeza. De hecho, no sé por qué razón en nuestra institución recientemente, acuérdense que los deslizamientos no son muy comunes, el deslizamiento es 1 en 50.000, o sea, eso no es una enfermedad que sea todos los días, pero a veces se vienen por rachas. Y tenemos desde diciembre para acá en nuestro hospital han aparecido como 4 o 5 pacientes con deslizamientos crónicos que les hemos hecho luxación quirúrgica controlada. ¿Por qué? Porque la fisis está abierta. Si la fisis está cerrada, ya viene. Si usted es muy arriesgado, puede hacer la famosa osteotomía ahí dentro del cuello, que hay un trabajo de los chilenos, de apellido de él es Parodi, creo, que ellos muestran muy buenos resultados, pero yo a esa le tengo un poquitico más de respetico, pues porque es hacer una osteotomía ahí dentro del cuello. Entonces, si se puede hacer un in-house, pues mucho mejor, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hay unos deslizamientos, unas deformidades tan severas que el in-house se queda cortico para tratar de llevar esa cabeza a una posición más o menos aceptable. Pero sí, la respuesta es fisis cerrada, osteotomía trocantérica, fisis abierta. Yo personalmente hago la luxación quirúrgica controlada, pero para algunos entonces hacen una fijación in situ, si todavía está abierta, y le hacen una osteotomía de in-house, si no la quieren luxar. Doctor, excelente. El doctor Carlos Gallardo. En la necrosis posterior a luxación controlada, ¿cuánto puede afectar la sección del ligamento redondo? Gracias, excelente charla. A ver, el ligamento redondo realmente no aporta
ya después de cierta edad no aporta nada a la vascularización pues no va a ser determinante primero para suplir la vascularización en el caso del daño de la circunfleja. Nunca, nunca. El ligamento redondo aporta un poquitico de vascularización y creo que eso es como los 2 primeros años de vida, exactamente no sé, pero lo que aporta es muy poco. Realmente es toda a través de la arteria circunfleja medial y tiene dos anastomosis importantes, una de la glútea y otra de la arteria circunfleja lateral. Esos son los 2 únicos vasitos que de pronto medio le ayudan a la circunfleja medial cuando hay algún daño. Esas son las 2 probabilidades. Pero la que entra por el ligamento redondo es nada, casi nada despreciable. Doctor, en el postoperatorio de estas luxaciones controladas, ¿cómo maneja usted ese paciente? ¿Cuándo puede el paciente movilizar, apoyar? Gracias. Sí, estos pacientes lo que les limita el apoyo temprano realmente es la osteotomía del trocánter. ¿Sí? Entonces nosotros les decimos que utilicen muletas de 6 a 8 semanas mientras el trocánter pega. ¿Sí? Porque hemos tenido no unión de trocánter. Tenemos 3 casos de no uniones de trocánter. Entonces, y casi siempre han sido pacientes desjuiciados. ¿Sí? Que empiezan a apoyar tempranamente. Entonces la fuerza que hace ese trocánter es muy alta. Entonces realmente el cuidado es más para que consolide el trocánter que lo que hicimos dentro de la cadera. Lo que hicimos dentro de la cadera está fijo con los pines, ¿sí? Y eso empieza a ser su fisiodesis o no, ¿sí? Pero la limitante es el trocánter. Entonces los manejamos con muletas permanentes durante 6 a 8 semanas con toque del piso. Así les indicamos, les enseñamos que pueden caminar tocando el piso, pero sin hacer carga, por 6 a 8 semanas. Movilización inmediata, Gerardo. O sea, al otro día a mover la cadera, a mover, a mover, a mover. Menos la abducción, la resistencia. Menos la abducción. Sí, señor. Okay. El doctor Rudy Coaquira sí recomienda la osteotomía de Dunn. ¿Cuál es su opinión de la reducción por vía artroscopia de cadera? Sí, les decía que de reducción por vía artroscópica, yo no conozco los trabajos, pues porque lo que más, a ver, uno hace la maniobra de reducción cerrada y si la consiguió, pues fija la cadera. Si va a hacer la maniobra de Parch, entonces tiene que hacer una mini open y reduce con su dedo índice y pasa los pines. Entonces, uno pudiera, pues no sé, deben haber ya trabajos, porque es que yo no, como les digo, como yo no soy artroscopista, no conozco, pero deben haber trabajos donde meten el artroscopio, hacen la maniobra que acabamos de describir de Leadbetter y se fijan si quedó prominente o no la metáfise, pues creo yo, no sé qué necesidad hay teniendo un intensificador de imágenes para hacer eso. Pero como le digo, a lo mejor un artroscopista me dice, hombre, no sea animal, hombre, nosotros sí hacemos eso, nosotros metemos el tubo y miramos y yo, bueno, listo, drenamos el hematoma de una vez y toda la cosa, y yo, bueno, pues debe ser, pues, o sea, no es nada ilógico, y es simplemente mirar y que hizo la maniobra, redujo y que le quedó bonita, pues, pero creo que el intensificador de imágenes es suficiente para eso. Pero deben haber los trabajos, me imagino que deben haber. Así es, como una herramienta más. Todo lo que uno se imagina que cree que acaba de inventar, otros lo han hecho. Así es. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas. Doctor Reni, ¿estamos a tiempo de ver los casos que nos trajo el doctor Sarasa? Sí, Yo cómo creo no. que Sí, cómo no, claro. Bueno, vamos a pasar entonces a ver sus casos, doctor Sarasa. Listo, Andreina. No son 2 comentaritos muy bobitos, pues, porque que quería que de pronto si la gente había traído casos, pues sería bueno comentarlos. De este paciente no tengo sino pre y posoperatorio, simplemente esta es una niña de 11 años, 5 meses, un deslizamiento epifisiario agudo, ¿sí? Esta niña, bueno, no sé, ¿quieren que alguien responda qué le haría o simplemente voy adelante con el caso? Andreina, Gerardo, ¿qué hago? Es agudo, tiene menos de 3 semanas. Perdón, Gerardo. Doctor. Dice que tiene menos de 3 semanas.
Sí, señor, es un agudo, es menos de 3 semanas. Bueno, yo creo que se puede hacer reducción cerrada y fijación, o reducción abierta, maniobra de Parse y colocar el tornillito, pues, y fijarla. Sí, perfecto. Sí, yo creo que a la luz de lo que hoy tenemos, uno pudiera intentar la reducción, pues como es un agudo, hacer la reducción cerrada y fijación con pines. Hemos dicho, aquí repasamos todo. El que dice, no conseguí una buena reducción, puede hacer el parche, hace una mini open, abre, empuja esa metáfisis, reduce. Nosotros, pues, obviamente la respuesta es obvia, ¿no es cierto? Nosotros hicimos una luxación quirúrgica controlada de la cadera, y en su momento se consideró que era una paciente de riesgo para un deslizamiento contralateral y se le hizo entonces una fijación en la otra cadera. Este es el resultado a los 12 meses del posoperatorio. Ustedes pueden ver que de todas maneras hay una ligera diferencia en el volumen de la cabeza, o sea, como si se hubiese sobreestimulado un poco, porque es una coxa un poco más magna, pero es absolutamente esférica, sin ningún tipo de necrosis. El trocánter lo ven ya que hizo una consolidación completa. Esta radiografía está un poco rotada, entonces no lo vemos bien, pero aquí ven los tornillos del trocánter que están en perfecta posición. Esta paciente evolucionó sin ningún problema, sin cojera, sin dolor, sin nada. Pero este es el caso que les quiero mostrar para que vean que a veces tratamos de minimizar las cosas y decir, no, es que tal procedimiento es muy peligroso y no se hace, pero el otro es más fácil y se hace. Y miren, les voy a mostrar esta pacientica. Esta pacientica nos consultó a los 11 años de edad y tenía este deslizamiento agudo inestable. Les voy a contar el caso, pues, para que después discutamos, ¿sí? Esta paciente fue llevada a cirugía, le hicimos una luxación quirúrgica controlada de su cadera, tenía 11 años de edad, así como les mostré la otra que le fijamos la cadera, esta no le fijamos el lado contralateral, veíamos muy bien la fisis, todo estaba perfecto, esta cadera se operó y no tuvo ningún problema, no se necrosó, se le fijó solamente con 2 pines. Y esto es a los 9 meses del posoperatorio. A los 9 meses del posoperatorio tenemos una cadera derecha en su sitio, sin problema, móvil y sin dolor. Pero consultó a otra institución, ¿sí? Porque tenía dolor en su cadera izquierda. En la AP no es muy evidente lo que encontramos, pero en la lateral encuentran que esta paciente tiene un deslizamiento epifisiario grado 1. Entonces, en el hospital donde consultó, de manera muy clara, definieron hacerle una fijación in situ, cosa que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Según la paciente, cosas de nuestros sistemas de salud, a ella la operaron y que el ortopedista que la operó nunca vio la radiografía de control después de puesto, la llevaron a cirugía y le hicieron una placa que existe, pero que según la paciente, su cirujano nunca vio. O sea, ella le entregaron la radiografía, pero el doctor nunca más la volvió a ver. Esta es la radiografía del posoperatorio inmediato, donde ustedes ya adivinan lo que está pasando aquí con esta punta de este tornillo. Hace poco en uno de nuestros staff tuvimos la discusión de los tornillos que se ven afuera. Si en alguna de las proyecciones se ven afuera, está afuera. Teníamos una discusión ahí, pues, porque a veces en la luxación quirúrgica controlada uno ve los pines como si fueran afuera, pero uno sabe que no están afuera porque uno los vio directamente y los profundizó de manera anterógrada. Entonces se ven como muy pegaditos. Pero en este caso, miren esta radiografía, ¿sí? Esta es la de posoperatorio inmediato. Miren la radiografía a los 16 meses de la cirugía de deslizamiento epifisiario en la cara derecha, pero esta les voy a mostrar la lateral, que este dice uno, no, de pronto no está tan pasado, lleva 7 meses. Esta paciente, después de que le operaron su cadera izquierda, nunca se le quitó el dolor de la cadera izquierda, nunca. Y en una lateral, aquí la tienen, ustedes ven, no se me mueve el puntero, aquí está,
miren que el tornillo está bien pasado y que está erodando el acetábulo. Y tiene una disminución del espacio articular muy importante comparativamente con la del otro lado. A lo que quiero llamarle la atención es que a veces minimizamos las cosas y decimos ponerle un tornillito. Entonces uno dice, uy, esta cirugía que era la cirugía de mayor riesgo, que se luxó la cadera, que se movilizó, que se le hizo toda la cosa, uy, esta cirugía tan peligrosa. Pero miren lo peligrosa que es esta cuando se hace mal hecha. Es un simple tornillo, como dice uno, es un simple tornillo, pero que quedó pasado, que hizo una condrolisis, que hizo una destrucción del acetábulo y que tiene una paciente con una cadera que la perdió porque la condrolisis ya va a ser irrecuperable. Entonces, mi llamado de atención es a que este procedimiento, el de tono modificado, sí es de riesgo, pero es reproducible si se hace bien hecho. Y este, que es el que a todos nos enseña, que no, que tranquilo, que eso no pasa nada cuando está bien hecho, pero pasa mucho cuando está muy mal hecho. Entonces, eso es lo que quería traerles como advertencia, que los DON modificados son cirugías de, sí, de mucho cuidado, pero que con un buen entrenamiento se aprenden. Y que las fijaciones in situ, que todo el mundo dice que es una bobadita, puede convertirse en una tragedia para una cadera. O sea, que todo lo que hagamos lo debemos hacer bien hecho. Esta niña tiene una severa condrolisis, producto de no haber visto esa radiografía nunca, porque estoy casi seguro que si el cirujano ve esa radiografía al otro día del posoperatorio, con mucha pena le dice, niña, vamos otra vez para cirugía, que tengo que darle 3 vueltecitas al tornillo y hubiera evitado este desastre. Eso era lo que les quería comentar. Muy pertinente, doctor, ese comentario de las personas que asumen que las cirugías son fáciles y que no toman la previsión ni toman la seriedad del caso. O sea, como uno no puede salir de un quirófano sin un control de imagen en este tipo de pacientes. Es importantísimo contar con estos imágenes y valorarlo. Tal vez si lo ve ese cirujano que hizo eso tampoco se ha dado cuenta, porque resulta de que empieza ese mismo dilema de que si está afuera o no está afuera. Todo lo que se ve afuera, en la imagen, en la cabeza, en una proyección está afuera. Ahí no debe haber discusión, y si no está afuera, ¿cómo se llama? Aléjelo un poco ante la duda mejor uno alejarlo. Es muy, ¿verdad? Que llama a la reflexión estos casos, porque hay mucha gente que, que pierden la humildad, y entonces yo lo hago sin intensificador, yo lo hago así, yo sé mucho, mi experiencia, y siempre hay que tenerle miedo a toda la cirugía y respeto, y al paciente, por supuesto. Este pobre paciente ahora se complicó. Claro, seguro. Sí. Es un llamado a la cordura y a hacer las cosas siempre bien, sin afanes. Yo soy un abanderado de que las cirugías no pueden ser a las carreras y no puede ser pensando en la siguiente cirugía, sino Exacto. que toda nuestra atención debe ser en la que estamos haciendo. Y tampoco puede ser unas tortugas, pero tampoco puedes creer que el que más rápido opera es el que mejor opera, porque miren un simple tornillo, la tragedia que se convirtió para una niña de 14 años, o sea, se quedó sin cadera para el resto de su vida. Entonces, sí, ser prudentes, ser ordenados, tener insight, o sea, si quedó afuera, pues ir a dar la cara, mucha pena y todo, pero es mejor ir ponernos rojitos un ratico, y ir a cirugía y devolver el tornillo que el desastre que es para esta niña de esa cadera. Pero es que del apuro queda el cansancio. Fíjense que ahora es otra cirugía. Y si lo hace al otro día, es otra injuria. Entonces eso es lo que hay que ver. Hay que salir de quirófano con la certeza de que se hizo una cosa bien. Seguros. Eso es lo importante y el mensaje que debe quedar, porque hay muchas personas que sufran todavía de ser muy rápido. Pero no es la rapidez, es hacer las cosas bien. Y ese es el mensaje que creo que debemos dejar, sobre todo con estas cirugías que el doctor dice que son fáciles. Pero no hay cirugía fácil. La cirugía tiene que ser hecha de buena manera. Perfecto. Sí, señor. Doctor, por allí están pidiendo que repita la maniobra de reducción. El doctor Alexis Figuera. Listo. Voy a compartirles la Por pantalla. favor. Y voy a... espera un segundito.
Si tiene un video, mejor todavía. No, no lo tengo en video, el doctor. Si ustedes se meten a la página de YouTube de nosotros, Ortopedia Infantil UPB, hay una conferencia del doctor César Gil, donde tiene un video de la maniobra. Es un bonito video, métanse a la página. En YouTube, Ortopedia Infantil UPB. Y César tiene descrita tiene descrita la maniobra. Entonces, aquí les voy a mostrar. La están viendo, ¿no es cierto? Sí, señor, sí, Correcto. sí. Bueno, entonces aquí está en inglés descrita la maniobra. Primero, la cadera se pone en abducción sobre la mesa, ¿sí? Sobre la mesa se abduce. De esa manera, el ligamento en Y se relaja. Abducida se lleva en flexión de 90 grados, siempre bajo visión del intensificador de imágenes, siempre. ¿Listo? Entonces, en abducción se lleva a la flexión. Una vez que la cadera esté flejada, ¿sí? En la posición de abducción, se lleva a rotación interna y aducción, ¿sí? Aquí. Entonces, primero, abducida, se fleja 90. Una vez que está flejada 90 en abducción, le hacemos rotación interna y aducción. En ese momento debemos ver reducida la cabeza sobre la metáfisis y una vez reducida, relajamos la pierna sobre la mesa en esa misma posición de extensión, pero con rotación interna y aducida. Y en ese momento pasamos el pin. Como les digo, uno puede llevar el pin y esperar, hace la maniobra y termina de pasarlo como lo hace Parch con la reducción por miniopia. De esa manera usted desentorcha ese pedículo vascular, como les digo yo, periósteo del cuello, membrana subsinovial. Entonces aquí, cuando hace esa maniobra, lo desentorcha y de esa manera probablemente no esté rompiendo el pedículo vascular, ¿no es cierto? O sea, de esa manera, ustedes acá, este pedículo, como ustedes lo ven aquí, ¿sí? Y en la siguiente diapositiva, están bregando a no hacer un daño sobre este sitio. ¿Listo? Porque esto que pongo aquí de Slongo es como él reproduce si uno abriera un banano y la cabeza la dejara adentro y por la apertura que hace de la cáscara del banano se saliera la metáfisis. Estos vasos deben quedar todos buenos porque la cáscara del banano con el resto de la cabeza está protegido los vasos. Es un dibujo para mostrar que no siempre se tienen que dañar los vasos porque la metáfisis es la que escapa a ese forro, llamémoslo a esa envoltura por donde están los vasos sanguíneos. ¿Entendido? Entendido, doctor. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Sarasa. Tremenda conferencia, como siempre. Le dejo para que, doctor, usted haga el cierre. Usted mismo, doctor Carlos, lo que quiera exponer antes de que nos vayamos. Listo, no, pues de nuevo, pues darle las gracias a Reni que me contactó, darle las gracias a Andreina y a Gerardo por ser los moderadores de esta conferencia. Como les digo, siempre lo hago con muchísimo gusto, me encanta compartir con los venezolanos pues las cosas que nosotros hacemos. Y como siempre he dicho, esto no es para pontificar, esto es para compartir, o sea, yo pienso que lo único que hacemos nosotros es contarle a los demás lo que hacemos, ustedes nos cuentan lo que hacen, entonces todos aprendemos juntos. ¿Para qué? Para bien de nuestros niños, ¿no es cierto? Esto, como les dije ahora con la información, yo creo que la ciencia es propiedad de los seres humanos, eso no es propiedad de una persona. Entonces, si la compartimos, si la aprendemos, pues van a ser más los niños beneficiados. Entonces, esto no es un dogma, esto no es pontificar, esto es contar lo que hacemos y compartir. Si esas experiencias se pueden compartir, pues adelante. Muchísimas gracias, lo disfruté demasiado. Esperamos que nos veamos en un futuro y gracias a todos. Por aquí estamos en Colombia a la orden. Aquí les tenemos a su
a su paisano con nosotros, vivimos muy contentos con él y él aporta para ustedes y para nosotros, ¿no es cierto? Ustedes saben de quién estoy hablando del doctor Miguel Galván, para quien va un abrazo muy especial, que a lo mejor está por ahí escuchándonos, porque él no se pierde nada de lo de ustedes, sus compatriotas. Bueno, muchísimas gracias entonces y hasta una próxima oportunidad. Andreina. Gracias. Gracias, doctora Andreina. Un saludo final. Gracias, doctor Sarasa, por nutrirnos esta mañana, pues refrescar todos estos conocimientos y ofrecernos nuevos conocimientos basados en su experiencia, en tanto tiempo de estudio. Gracias a todos los que se conectaron, a los que participaron, doctor Reni por la invitación, doctor Martín. De verdad encantada de haber estado esta mañana aquí con ustedes compartiendo pues este tema tan importante y tan bonito, porque realmente es un tema muy bonito. Queda pendiente la otra conferencia, la de la circulación de la cefálica femoral. Planificar, ese es espectacular. Gracias a todos. Gracias, doctor Sarasa, Rosa y Salmerón, por su tiempo y a todos los que se conectan a través de Venezuela y Latinoamérica con nosotros. Muy agradecidos. Nos estamos viendo, como ustedes saben, el compromiso son los sábados. Les estaremos informando a través de nuestras redes de Instagram y Facebook. Esta charla estará disponible en YouTube, en la página SBCOT. Por favor, se registra. Saludos, amigos. Feliz día y mucha salud para todos. Bueno, gracias. Chao y gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno.